Hola a todos y bienvenidos a la continuación de The Incident Logs Rebirth, una creación de Rich Animations. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, la historia nos situó en 1993, donde Circus Baby se encontraba contenida dentro de una instalación y era estudiada por un grupo de investigadores. A pesar de tratarse de un animatrónico, Baby mostraba una personalidad sorprendentemente humana. Dibujaba, hacía pequeños corazones con notas adhesivas y mantenía una relación bastante amigable con los investigadores. Sin embargo, Baby parecía tener un extraño interés por un hombre que constantemente pasaba frente a su habitación y la observaba. Incluso llegó a dibujarlo, aunque cada vez que intentaba hablar sobre él, los investigadores procuraban desviar el tema. Más tarde, ambos investigadores discutieron este comportamiento y plantearon que su interés podría deberse a la curiosidad por conocer a su creador, llevando la conversación directamente hacia William Afton. También admitieron que Baby presentaba tendencias demasiado humanas que, en teoría, no debería poseer. Tras los créditos, Baby apareció nuevamente hablando con alguien desconocido. Afirmaba poder verlo, le preguntaba si le gustaban sus dibujos y terminaba despidiéndose de él como su amigo. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Reject, y al igual que el episodio anterior, comienza con una breve cinemática que oculta distintas palabras e imágenes entre fallos y estática. Aunque inicialmente parecen mensajes inconexos, varias de estas palabras cobrarán mayor sentido a medida que avancemos en el episodio. Lo mismo ocurre con algunas de las imágenes mostradas, cuyo significado resulta más difícil de interpretar por ahora. Acto seguido, vemos a William Afton y Henry realizando una serie de pruebas sobre Foxy, el 15 de agosto de 1988, aproximadamente 4 años y medio antes de los acontecimientos de Stickers, el episodio previo. Ambos se encuentran evaluando su funcionamiento, comenzando con una prueba de reconocimiento. William le ordena seguir el movimiento de su dedo únicamente con los ojos, una primera prueba que Foxy completa sin presentar errores. Resolve command. Command resolve. Henry, any errors? None. Good. Posteriormente, realizan una segunda prueba similar, aunque esta vez Foxy también debe mover la cabeza siguiendo los movimientos de William. Es aquí cuando comienzan los problemas. Henry detecta una pérdida de paquetes, y aunque William inicialmente mantiene la calma, la falta de respuesta de Foxy termina preocupándolo, por lo que le pide a Henry que lo reinicie. Sin embargo, Henry descubre que sus órdenes no están siendo ejecutadas, como si Foxy estuviera bloqueando su acceso. Poco después, el animatrónico comienza a moverse por cuenta propia y a liberarse de sus contenciones, provocando que William entre en pánico mientras Henry intenta apagarlo sin éxito. Stop
this! Stay back! Get back, damn it! Stay away! Get back! Acto seguido, la escena cambia por completo y escuchamos una fuerte discusión entre un padre y su hijo. Por lo mencionado durante la conversación, el joven habría provocado un grave accidente contra otro miembro de la familia, aparentemente como consecuencia de una broma. La víctima sigue con vida y estaría recibiendo atención médica, ya que el hijo pregunta si estará bien. El joven se muestra arrepentido y asegura que nunca quiso provocar lo ocurrido. Incluso le ruega a su padre que no se lo cuente a su madre. Sin embargo, esto solo aumenta su enojo, acusándolo de preocuparse únicamente por sí mismo y de intentar escapar constantemente de las consecuencias de sus acciones. Cuando el hijo intenta explicar nuevamente que todo fue un accidente, su padre se niega a aceptarlo. Lo acusa de buscar excusas, evitar cualquier responsabilidad y termina asegurando que todo lo ocurrido es, y siempre será, culpa suya. An accident? A prank? This is failure! Anything to push the blame off yourself, right? Anything to get you as far as possible from taking responsibility for yourself. That's all you've ever done your whole goddamn life! Push the blame, point the finger! I can't. When will you learn that the world doesn't revolve around you, huh? When will you learn that everything that has happened is and will always be your fucking fault? Foxy! Is everything alright? I don't know. I think I was true. I'm not sure. I just wasn't in my head, I guess. Todo lo mencionado recuerda inevitablemente a las consecuencias de la mordida del 83. De ser así, podríamos estar escuchando a William Afton reprendiendo a Michael después de que su broma terminara dejando gravemente herido al Crying Child. Lo extraño viene inmediatamente después, cuando alguien llama a Foxy por su nombre, y este vuelve en sí completamente confundido. Foxy cree haber estado soñando, aunque ni siquiera está seguro de ello. Recuerda haber escuchado una discusión, pero no reconoce las voces ni comprende por qué experimentó algo así. Ante este comportamiento, el investigador decide suprimir lo ocurrido y reconoce que nunca había visto a Foxy manifestar algo similar. Esto deja una incógnita bastante importante. Si realmente acabamos de presenciar un recuerdo relacionado con la familia Afton, ¿por qué Foxy sería capaz de experimentarlo? El investigador decide suspender las sesiones con Foxy hasta la semana siguiente. Sin embargo, antes de terminar, el animatrónico lo detiene para hablar sobre algo que lleva tiempo preocupándole. Foxy confiesa que no se siente tan especial como los demás, ni tampoco una prioridad. Se pregunta por qué otros animatrónicos pueden dibujar, cantar o realizar distintas actividades, mientras él permanece encerrado sin nada que hacer, esperando constantemente la llegada de los investigadores. Jack intenta tranquilizarlo, explicándole que se encuentra en rehabilitación. Necesitan comprobar que tanto su cuerpo como su mente funcionen correctamente antes de avanzar, pero Foxy sospecha que no le está diciendo toda la verdad. Ante esto, el investigador termina admitiendo que Foxy es diferente a los demás y que han tenido muchos más problemas durante su proceso de rehabilitación. Por esta razón, necesitan especialmente de su cooperación y le pide que tenga paciencia mientras intentan solucionar su situación. Sin embargo, Foxy realiza una pregunta bastante llamativa: si realmente tiene permitido negarse a colaborar. Jack asegura que sí, aunque continúa sin responder directamente a sus inquietudes. We need you to help us. Does that make sense? Am I allowed to say no? Of course. Of course. I'm sorry it doesn't make sense. But I promise it will. Just give it some more time. Okay? And just... You really answer my question. I'll
try to elaborate more for you next time. Like I said, I wanted to delay our time for a bit, to let your mind settle. Then we can talk about it again, alright? Sure. I guess. Thank you. Hang in there. Alright? We're gonna shut the mic off now. Alright. Aquí Foxy se duerme de nuevo, teniendo otro sueño extraño, encontrándose en una zona totalmente diferente. Cuando abre una puerta en medio de la nada, entra al interior de lo que parece ser una casa. Allí encuentra algunos dibujos hechos por Circus Baby, un plato en el suelo y varias puertas presentes. Cuando decide abrir una de ellas, se encuentra en un nuevo espacio, aunque no está solo. Quien lo acompaña desde la oscuridad le pregunta si está soñando de nuevo, pero Foxy nota que su voz se escucha extraña cuando intenta hablar. Foxy dice que esto no es como en sus otros sueños, pero la extraña presencia le corrige. No son sueños, son pesadillas. Cuando le pregunta si esto es una pesadilla, la entidad le ordena cerrar los ojos, y cuando lo hace, aparece una pequeña secuencia donde se muestra una oveja, y en el fondo se ven las nubes avanzar en el cielo. Luego abre los ojos y aclara que no entiende lo que está pasando, pero la entidad le dice que lo hará, molestándose cuando Foxy le pregunta cómo lo sabe, ya que hace muchas preguntas. Después, la presencia pregunta directamente qué es lo que siente. Foxy dice sentirse solitario y sin propósito, pero la entidad le asegura que no es así, revelando su cuerpo y su identidad como Ennard. Ennard le responde que piensa demasiado y que, al intentar encontrar significado en cosas que no son reales, se está privando a sí mismo de un propósito. Foxy intenta cuestionar nuevamente sus palabras, señalando que nada de lo que está viendo es real, ya que todo sería simplemente un sueño. Sin embargo, Ennard lo interrumpe y utiliza su propio razonamiento en su contra. Si nada de esto es real, entonces simplemente debería irse. None of this is real. Then believe. Acto seguido, aparece el rostro de Ennard, con un código Morse de fondo, el cual parece decir lo siguiente. Morcerta es una expresión en latín que puede traducirse como la muerte es cierta o la muerte es segura. Su aparición justo después del encuentro entre Foxy y Ennard parece funcionar como una advertencia, especialmente considerando que este último termina abalanzándose sobre él dentro de la pesadilla. También podría estar anticipando el destino de Foxy. Durante todo el episodio se nos deja claro que es diferente a los demás, presenta constantes problemas durante su rehabilitación, y comienza a cuestionar cada vez más su propia existencia. El mensaje podría sugerir que, independientemente de lo que Foxy haga o descubra, existe un desenlace del que no podrá escapar. Curiosamente, Morcerta también forma parte de la expresión latina Morcerta, hora incerta, que significa la muerte es cierta, la hora es incierta. Si esta referencia es intencional, la coma presente al final del código podría dejar deliberadamente incompleta la segunda mitad de la frase. Todavía estamos ante los primeros 2 episodios de esta grandiosa serie, por lo que es normal que existan dudas sobre la interpretación de algunos escenarios, y por lo mismo, estaremos esperando nuevos episodios para continuar la trama. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el episodio? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar.
No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Morcitine.